la búsqueda de luz para liberarnos, ¿sí? Para ver las cosas claras. Yo creo Exacto. en ese Dios universal, ese Dios energía, en ese Dios que yo creo. Como dijo por ahí ¿no? En el Dios de Spinoza. Sí. Bonito, ¿no? Entonces aquí vamos a estos últimos. Nos hallamos ante el descorazonador cuadro siguiente: el miedo y el temor humano. Ustedes lo han dicho, el miedo y el temor humano, que el poder despótico se encarga de agudizar cada vez más. Es el suelo abonado sobre el que crece la superstición. Miren esto, o sea, el miedo, temor humano, engendrado por el poder despótico, donde crece la superstición. ¡Wow! Esto me gusta, superstición. Además, los seres humanos no se guían solo por la razón, sino también por lo imaginario. Imaginario. Y la Biblia es el libro que satisface el miedo y lo imaginario. ¡Wow! Así es. ¡Qué bueno! La Biblia es el libro que satisface el miedo y lo imaginario. Lo creo completamente. Ustedes no se imaginan tantas críticas que tuve yo con ese texto de Spinoza. Que la Biblia, que Dios, que era mentira, que no sé qué. Miedo y Eso lo tenemos muy marcado, en mi caso por lo menos desde niño, o sea, siempre han infundido eso. Pues uno simple y llanamente por dentro de la lógica pues va como saliendo de ese esbozo, de esa situación. Pero sin embargo yo siempre creo en un Dios, hay que creer. Sí, pero es un Dios que está dentro de ti, que es energía, no afuera, en una iglesia. Sí, es una transición dura para mucha gente, ¿sabes? Ajá. Sobre todo porque el tema religioso es un tema como la política, es un tema álgido en cada uno de nosotros. Y el miedo a este profundo castigo que se nos ha arraigado a nosotros tantos, pues siempre está presente y siempre salta Sí. a la hora de pensar que hagan cosas que van más allá de lo que nos han mostrado históricamente. Sí. Y esto es novedoso, esto es definitivamente un cambio y un rompimiento de paradigma total. El dejar de buscar ese Dios afuera para buscarlo en nosotros es algo que mucha gente todavía no coincide para sí. ¿Y sabes qué pasa? Que con el mismo miedo uno actúa, hace todo lo malo. Todo lo que le pasa a uno malo es por miedo. Fíjate, las cosas malas que tú has hecho en ti, que tú dices, uy, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Ha sido por miedo. Y las que hemos dejado de hacer también. Sí, es verdad. También, sí. Sí, es cierto. Bueno, entonces, además, los seres humanos no se guían por la razón, sino también por lo imaginario, y la Biblia es el libro que satisface el miedo y lo imaginario. Frente a las doctrinas del miedo y de lo imaginario, ofrece Spinoza la liberación del prisionero de la caverna. Saca al ser humano de lo imaginario y eudólico a través de la razón crítica. ¿Viste? Entonces ya sabemos que se usa la razón crítica para sacar al ser humano de lo imaginario, que termina siendo la superstición. Así pues, el Tratado Teológico Político sigue un proceso que refleja muy bien aquella ya lejana propuesta platónica de liberación del prisionero de la caverna, lejana en cuanto a fecha de composición, pero siempre presente, de validez eterna, porque se trata de una formulación de liberación que solo dejará de valer cuando ningún relámpago de opresión rasgue nuestro horizonte. Spinoza inicia la liberación a través de la razón crítica, desarticulando la más poderosa ideología occidental, la religión, cosa que desarticulando la más poderosa ideología occidental ya hemos explicado para finalizar con sus teorías sustantivo-positivas políticas. Spinoza dice en la Ética que cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. Mira, cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser.
Se trata de la famosa teoría del conatus, es decir, de la ley de la conservación. Ese es el conatus. La ley de la conservación, que es la de perseverar en su ser. Ahí dice, cada cosa se esfuerza cuanto está a su alcance por perseverar en su ser. La naturaleza se esfuerza en perseverar en su ser, pero el esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual de la cosa misma. ¿Qué entienden con esa frase final? El esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la esencia actual de la cosa misma, que es Dios. La imaginación, Dios. No, imaginación es lo contrario. O sea, que va dentro de su ser, lo que pienso yo, ¿no? Es tu ser en sí, Es exacto. en sí mismo. Dani, ¿tienes problemas con internet? Muy interesantísimo. Sí, ¿verdad? Entonces, fíjense de eso que aquí hablan de la ley de la sobrevivencia. Escuchen esto. El conatus parece una ley de conservación, comprensible desde el punto de vista de los individuos. Pero ¿cómo puede pensarse desde la totalidad como ley de la naturaleza? ¿Cómo pensar que pertenece a la esencia divina una ley que impone el movimiento infinito y otra ley que parece el esfuerzo de negación del devenir? Quizás el secreto esté en la sustancia como natura naturans, es decir, como productividad infinita. La potencia infinita de la sustancia pone la necesidad de una creación ilimitada de infinita riqueza. Y esto exige pensar que la producción de infinitos modos estáticos, eternos, coexistentes, es de menor potencia que si esos infinitos modos o cosas están constantemente modificándose en nuevas series infinitas. En cualquier caso, para Spinoza, parece que las cosas son así, como un pintor que solo dispusiese de una tela, aunque sea a escala infinita, y que para expresar su potencia creativa debiera ir borrando unas formas para crear otras, aquellas resistiéndose a desaparecer y resistiéndose según su fuerza o intensidad de color. De ahí que el ser, la esencia actual de una cosa, no sea sino su poder de perseverar en el ser. La ley de conatus rige la natura naturata. Le damos el nombre de voluntad cuando se trata del alma, de apetito, cuando se refiere a la vez al alma y al cuerpo. Y cuando el apetito es consciente, lo llamamos deseo. ¿Viste? En cualquiera de los casos, expresa el esfuerzo por la conservación, como en Hobbes, la ley de sobrevivencia. Wow. Y como es una ley general de la naturaleza, que cada cosa se esfuerce por mantenerse en su estado, sin tener en cuenta más que a sí misma, se sigue que cada individuo tiene el derecho absoluto de conservarse, esto es, de vivir y obrar según es determinado por su naturaleza. Vivir y obrar por su naturaleza, es decir, el Dios. El derecho de cada uno se extiende hasta donde su poder llega. Se trata de un derecho sin leyes, en el que cada individuo, como cada cosa de la naturaleza, es lo que son sus fuerzas y potencias. La ley de la necesidad del derecho sin leyes, del derecho natural. ¿Viste? El derecho sin leyes es el derecho natural. Del ejercicio del poder como expresión del conatus, del esfuerzo de perseverancia en su ser, es de absoluta necesidad. Recordando la teoría del Deus sive natura, dice Spinoza, el poder de la naturaleza es en efecto el poder mismo de Dios, que ejerce un derecho soberano sobre todas las cosas. Pero como el poder universal de toda la naturaleza no es sino el poder de todos los individuos reunidos, resulta de aquí que cada individuo tiene un cierto derecho sobre todo lo que puede abrazar. En otros términos, que el derecho de cada uno se extiende hasta donde alcanza su poder. Entonces, ¿cuál es el correcto poder? El Estado justo. ¿Cuál es el Estado racional? No, las monarquías de derecho divino, ni las usurpadoras del poder de los ciudadanos. El único Estado racional es la democracia. La sociedad en que domina este derecho se llama democracia, la cual puede definirse asamblea de todos los hombres que poseen comunalmente, colegiadamente derecho soberano sobre todo lo que cae en la esfera de su poder. Se sigue que la suma potestad no está limitada, obligada por ley alguna, y que todos están obligados a obedecerla en todo, porque esto es lo que todos han debido establecer de acuerdo, tácita o expresamente, cuando le han transferido el poder de
defenderse, es decir, todo su derecho. Tal es el contenido de la apasionante obra del filósofo Spinoza. Interesante. Aquí ya terminamos ese capítulo. Wow. Me gustó eso de... ¿Ah? Cuando vos ves un ave, ¿qué pensás? ¿Cómo? Cuando vos ves un ave o un caballo, ¿pero qué pensás? ¿Qué pienso de eso? Cuando cae la nieve o esas cosas así. Pues uno siente mucha paz, ¿no? Eso es bonito asimilarlo ahorita. Uno siente una tranquilidad. Yo hace poquito fui a un campo por aquí, Barichara, no sé si lo conoce. No, nunca había ido a Barichara. Y Barichara es pura naturaleza. Pero mira que no todo el mundo puede percibir las cosas desde ese punto de vista. Tú sabes que mi papá tiene un árbol gigante frente al apartamento. Y él me dice, Vanessa, ¿tú no escuchas a los árboles? Y yo, pues yo los abrazo a cada rato, cuando puedo los abrazo y me quedo un rato ahí, horas. Y mi papá me dice, yo puedo escucharlos. Yo escucho qué me dicen. Es otro nivel. Está súper conectado. Sí. Yo viví en un sitio donde había un árbol y yo empecé a cuidar ese árbol, a cuidarlo y todo. Cuando me fui de ahí la gente me decía, ¿qué dejas el arbolito? Ahora no lo van a cuidar. Y sentí como una nostalgia de irme de ahí y dejar ese árbol. Ay, sí. Y una foto. No, me da pesar, me da nostalgia. Vanessa, Dígame. yo creo que es interesante el momento para que cada uno de, digamos, quirúrgicamente, si se puede emplear este término en este contexto, extraiga y nos diga, digamos, qué cosas sacan de todo lo que hemos hablado que le pareció sumamente interesante, ¿no? Hay muchísimas cosas que anoté, Me parece pero hay súper unas bien. que yo como pongo la idea de arrancar, y es el concepto de status. ¿Sí? Es decir, hay muchas cosas por rescatar, el tema de la ley de la conservación, del criticismo racional, del racionalismo, del determinismo, del amor mismo de Spinoza, pero ese conatus, que es el que en sí nos impulsa o nos lleva de manera, digamos, fuerte por medio de la voluntad hacia seguir explorando, es un elemento interesante y es el que nos tiene aquí. ¿Sí? Esa inquietud acerca de qué cosas podemos redescubrir o descubrir estudiando a Spinoza y yo creo que es un momento interesantísimo para decirle a nuestra mente qué herramientas necesita. Sí, sabemos muchas veces que queremos mejorar, la pregunta es a veces cómo hacemos y desde dónde lo hacemos. Gran pregunta. Entonces sí siento que a veces es importante tomar una bandera y en este caso Spinoza se transforma en un mecanismo, claro, en una herramienta, en una metodología para de alguna manera ubicar en este mundo de las sombras de Platón y poder, digamos, buscar la luz del mundo de las ideas, que en este caso es el que nos llama. Sí. Entonces ese conato para mí representa un concepto digno de seguir hurgando en él, de seguir revisando, porque cómo lo adapto a estos tiempos actuales, ¿sí? A tiempos donde somos esclavos de las redes, donde el colectivo a veces en manada es el que opina sin tener la razón muchas veces, la balanza se inclina hacia el lado de las pasiones o hacia el lado de la exacerbación terrenal y no hacia el otro lado, que en definitiva al final nos juzgarán en el amor en la tarde de nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, yo arranco con Conat, no sé, los muchachos. Me encanta. No, y sabes que te voy a agregar algo, que es el primer módulo de mi entrenamiento, autoconocimiento y enfoque para diseñar tu nueva vida. Cuando tú te conoces a ti mismo, ahí no hay barrera externa que entre, porque ya tú sabes quién eres tú y tienes tanto amor propio y tanta confianza en ti que vas por el buen camino y nada malo te va a pasar. Así es. Conócete a ti mismo. Eso lo dijo Sócrates. Y lo dijo el Kybalión también. Una vez que llevas las leyes universales, se te abren las puertas del templo. Yo les voy a pasar un audiolibro del Kybalión que yo hice en mi canal de YouTube. Se los paso para que lo vayan escuchando estos días hasta que nos veamos el martes.
para que vean las 7 leyes universales. Son 36 leyes, pero esas 7 son como que la base, ¿sí? Causa y efecto, vibración, eh, correspondencia, polaridad, el principio del ritmo, la ley de generación. ¿M? Son como las bases. Lo que es adentro es afuera. Correspondencia. Esa es la ley de correspondencia. Exacto. Bueno, entonces lo que estaba diciendo Omar me parece muy interesante. Julio y Claudio, ¿ustedes con qué frase cierran? ¿Qué análisis sacaron de todo? Él habló del conatus, súper interesante, la preservación del ser. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo cierran? Bueno, yo me inclino por el lado del tema de la parte física y material. Uh-huh. Física, material y alma. Pues alma, sí. Porque él dijo cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Uh-huh. Él habla de modos finitos y modo infinito, extensión y pensamiento. O sea, eso me deja así como interrogantes. Me voy a entender que tengo que profundizar un poco para determinar, pero creo tener idea de qué es, y es lo que yo siempre he pensado frente al tema de que debe estar en todas partes. Y al profundizar en estos puntos, vamos a poder sentir más esa es como un canal para sentir más esa divinidad, esa energía. Claro. Exacto. Sí, súper interesante. Excelente. Gracias. Ahora Claudio. Muy bueno. Bueno, mira, yo estuve antes de este curso haciendo un curso de cosmovisión mapuche. Y básicamente lo que al conocer la cosmovisión mapuche me di cuenta que sin tener los conocimientos y tal vez de lo que te enseñan en la educación escolar con los filósofos, Sócrates, Platón, todo lo demás, desde pequeño yo fui un buen lector. De hecho, siendo adolescente me leí la Biblia, me leí el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y también un libro de los Testigos de Jehová, que es como su Biblia, que es totalmente diferente a lo que es el cristianismo, es muy diferente. Me sentí más cercano a la cosmovisión mapuche y creo que lo que estamos viendo ahora de Spinoza va en ese rumbo. Es decir, más que darle un nombre como Dios, creo que voy más acercándome y conociéndome a mí mismo, más acercándome a la naturaleza, saliendo de la cueva, del bombardeo del cuarto poder, de la información tergiversada, sesgada, del poder de la religión, que en el fondo ciega, atemoriza al pueblo, a las personas. Cuando ves la luz al salir del túnel, ves lo que realmente es la vida y ves la naturaleza. Y eso es uno, la naturaleza misma. Y es un despertar con la naturaleza. Así es, exactamente. Y para allá apunto, y para allá he ido hace mucho tiempo ya. Incluso en algún minuto me fui muy al lado del ateísmo también. ¿Por qué? Me fui muy profundamente al lado del ateísmo, leí muchos libros de ateísmo y después como que me devolví y empecé a encauzarme para este otro lado. Porque... ¿Y el ateísmo qué cree? El ateísmo es una verdad absoluta, un axioma de que nada es cierto, todo es incierto. Parte de la base del Big Bang, de la creación de la ciencia, de la galaxia, del universo, de todo. Pura ciencia. Es más científico. Y como yo soy ingeniero eléctrico, entonces mi educación, mi formación fue basada en hechos, en cosas palpables.
que me podían matar incluso en la energía eléctrica. Entonces,